Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Una acusación bastante común que está directamente dirigida a nosotros los cristianos es: ustedes los cristianos me enferman. Todo lo que tienen es una fe ciega. Bueno, lo cual significa que para las personas que hablan así, es que piensan con seguridad que para llegar a ser cristiano uno tiene que cometer un suicidio intelectual. Personalmente creo que mi corazón no puede regocijarse con aquello que la mente rechaza como algo falso. Mi corazón y mi cabeza fueron creados para trabajar y creer en perfecta armonía. Cristo nos mandó a que amemos al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, como lo vemos en Mateo 22:37. Cuando Cristo y los apóstoles demandaron a un hombre que ejercitara fe, no se trataba de una fe ciega, sino más bien de una fe inteligente. El apóstol Pablo dijo: yo sé a quién he creído, en 2 de Timoteo 1:12. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dijo: ignoraréis la verdad. La creencia de un individuo involucra la mente, las emociones y la voluntad. El Espíritu Santo no obra una fe ciega y sin fundamento en el corazón. Creemos en Cristo, pues es racional creer en Él. La fe en el sentido cristiano va más allá de lo que es razonable, pero no va contra la razón. Fe es la certidumbre del corazón en lo adecuado de la evidencia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Dios creó al hombre con la habilidad de pensar, de adquirir conocimiento y de discernir la verdad. Dios desea que usemos nuestras mentes. El apóstol Pedro recomienda estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por eso el tema de hoy lo titulé: creer no es darle la espalda a la inteligencia, o la inteligencia y la fe, basado en una publicación de Josh McDowell en el que habla sobre los mitos que se manejan en torno a la fe, a la Biblia, a Jesús, a Dios. El libro se llama No dejes tu cerebro en la puerta, por si acaso lo quieren adquirir. Todo, por supuesto, basado en la poderosa palabra de Dios. Para hablarles de esto, la publicación de Josh McDowell comienza ilustrando lo que algunos suelen pensar cuando decidimos entregarles nuestra vida a Cristo y seguirle. La historia es de un chico que está ensimismado en sus pensamientos, se llama Gustavo, y él iba caminando por la acera de una de las principales calles de la ciudad. Esta es la historia que sale en este libro, ¿no? Y así lo ilustra. Resulta que este chico Gustavo se dirigía a la iglesia porque se daba cuenta que había estado huyendo de Dios. Y él va pensando en que no puede más con la culpa, la convicción y el sentimiento de que a su vida le faltaba algo. Así que siguió su camino rumbo a un templo ubicado en una concurrida esquina. Después de caminar varias cuadras, finalmente llegó. Subió las escaleras, se paró frente a las grandes puertas de madera y empujándolas entró al templo. Al entrar y cerrar las puertas, se detuvo para que sus ojos se adaptaran a la luz tenue que había dentro del templo. Y alguien le pregunta: ¿vas a entrar? Y el chico, Gustavo, se asustó al oír la voz de una mujer que no veía. Se volteó rápidamente hacia donde había oído la voz y vio una pequeña mujer un poco jorobada y con un moño de cabello grisáceo en la cabeza. «¿Vas a entrar?», repitió. «Sí», respondió Gustavo, «voy a entrar».
Tu cerebro, por favor. Gustavo pensó que había escuchado mal, pero ella repitió esta vez con más fuerza. Tu cerebro, jovencito. ¿Mi cerebro? Sí, ¿no vas a entrar a la iglesia? Gustavo le afirma asintiendo con la cabeza. ¿No has decidido seguir a Cristo y convertirte en cristiano? Sí, respondió. Bueno, pues entonces tienes que dejar tu cerebro aquí. Ya no la vas a necesitar. Le vamos a poner una etiqueta con tu nombre y lo cuidaremos. No te preocupes. Vamos, no te asustes. Así es como se hace. Si te conviertes en cristiano, entonces dejas tu cerebro en la puerta. ¿Les da risa? Pues yo creo que tal cual algunos piensan eso. Consideran que Jesús es un elemento ficticio que se inventó el hombre, que su palabra es verdadera y sólida como una roca. Por supuesto que la experiencia de Gustavo es ficción, pero refleja lo que mucha gente piensa y cree de la conversión cristiana. Creen que convertirse en cristiano requiere que uno debe dejar su cerebro en la puerta para sacrificar el intelecto e ignorar los procesos racionales. Pues déjame decirte que eso es un mito. El mito de que muchos creen que seguir a Jesús es para débiles mentales, que hay que cometer un suicidio intelectual. Pues déjame decirte que muchas de las mentes más grandes de la historia han pertenecido a cristianos. El apóstol Pablo, San Agustín, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Bunyan, Dietrich Bonhoeffer, Francis Schaeffer, etc. La conversión cristiana no choca con el intelecto de una persona, sino que al contrario la complementa. La conversión al cristianismo muchas veces trae incluso alivio a las personas porque les proporciona piezas de un rompecabezas que antes no podían ver y que ahora por fin ve cómo esas piezas caen en su lugar y que pues ya ahora todo tiene sentido y eso les trae paz. El gran autor reconocido C.S. Lewis en su autobiografía habla de cómo él resistía y esquivaba el evangelio cuando era joven, porque consideraba el cristianismo como un sistema antiintelectual. Pero su resistencia fue vencida y fue sorprendido por el gran gozo de descubrir que la conversión más bien estimuló sus capacidades imaginativas y creativas. Se volvió muy famoso por sus escritos como Cartas a un diablo novato y las aclamadas Crónicas de Narnia. Otro gran intelectual como Lee Wallace estuvo dispuesto a refutar el cristianismo con su creatividad e intelecto poderoso, pero el poder del evangelio lo convirtió en creyente, quien es autor del clásico Ben-Hur. El abogado inglés Frank Morrison intentó escribir un libro desacreditando la resurrección de Jesucristo. Realizó una profunda investigación recopilando evidencias históricas y trabajando devotamente en esta tarea. Finalmente, su intelecto y trabajo lo llevaron a la inevitable conclusión de que Jesús había resucitado de la muerte y también se convirtió en cristiano. Así que, amigos, el evangelio no requiere que dejes tu cerebro en la puerta. Por el contrario, el cristianismo demanda un uso total de tu intelecto, hasta que con toda confianza puedas repetir con Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Como lo dice Romanos 1:16. Y Josh McDowell también comparte unos textos de la palabra para desarrollar la capacidad de enfrentar el mito intelectual y se los quise compartir. Por ejemplo, Juan 8:32, que se los había mencionado al principio, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Primera de Pedro 3:15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hechos 17, versículos 2 al 4. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara.
Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. También les leo Hechos 17, versículos 16 al 34, donde se narra la experiencia de Pablo en Atenas, cuando se encuentra con los filósofos y pensadores sofisticados del Areópago. Mira lo que dice el versículo 23. ¿Acaso Pablo le pide a los atenienses a que echen a un lado su intelecto? ¿O ofrece complementar el conocimiento de ellos llenando los vacíos que muchos tenían? Les invito a leer esa porción, Hechos 17, versículos 16 al 34, y se darán cuenta que para nada era el caso. Junto con el grupo de convertidos en Atenas, había un miembro que era areopagita, que se llamaba Dionisio. Él era un juez del Areópago. Para quienes no saben, el Areópago es un lugar en el que se discutían importantes decisiones entre los más importantes atenienses. Sus miembros eran escogidos entre los magistrados, cuyos cargos eran inamovibles y representaban a los ricos, en oposición a los aristócratas. Y en ese tribunal se controlaban los magistrados, se interpretaban las leyes y juzgaba a los homicidas. No creo que haya sido tan absurdo el discurso de Pablo cuando hombres como Dionisio fue movido a seguir a Jesús y conocer su verdad. Tanto así que se convirtió a ser cristiano y desarrolló un importante trabajo predicando el Evangelio. Muchas veces algunos han decidido no creer aún, y cuando han tenido todas las evidencias claras y contundentes en su cara, razones para poder creer, pero no ha sido por razón o falta de razón por la que no han creído, sino por un problema de voluntad. Así que, sin duda alguna, creemos en Cristo, pues es racional creer en Él. La fe en el sentido cristiano va más allá evidentemente de lo que es razonable, pero como lo dije, no va contra la razón. Repito nuevamente, la palabra lo dice, es una orden, pero además es porque lo podemos hacer. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Dios creó al hombre con la habilidad de pensar, de adquirir conocimiento y de discernir la verdad. Dios desea que usemos nuestras mentes. Y es tan eficientemente sólida, verdadera, cierta, imbatible, poderosa, maravillosa, que podremos decir con toda seguridad y pasión desde nuestra alma, desde nuestro corazón y desde nuestra mente también, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Citaré ciertas afirmaciones de diferentes académicos que van en esta línea de pensamiento. Por ejemplo, la de J.P. Moreland. En la Escritura, dice él, la fe involucra poner nuestra confianza en lo que tenemos razones para creer. La fe no es un salto ciego e irracional hacia la oscuridad, es una perspectiva bíblica. La fe y la razón cooperan entre sí, no son intrínsecamente hostiles. Chris Dupont dice, mi fe es razonable. El cristianismo es razonable y está basado en la historia. Thomas V. Morris dice, si un Dios racional nos ha creado como seres racionales con la intención amorosa de tener comunión con Él, entonces debemos esperar con confianza poder llegar a conocer algo de su existencia y naturaleza. Y por último hay muchas, pero les comparto esta última de Tricia Scribner. Nuestra confianza en Cristo no se fundamenta en una emoción ciega, sino en la evaluación intelectual de la evidencia que nos ha convencido de la verdad del cristianismo y dieron un origen a una fe razonable. Así que la fe cristiana, lejos de ser arbitraria y ciega, se basa en el conocimiento y la razón.
Es tarea del creyente representar a esta fe histórica con gracia y precisión en una época de escepticismo endurecido. Como lo explica el Dr. Frank Turek, ¿por qué alguien quisiera o debería convertirse en cristiano? ¿Por qué debería alguien poner su fe en Jesús, un hombre que vivió hace más de 2000 años? Ciertamente, se han tenido diversas respuestas a estas preguntas a lo largo de la historia del cristianismo, y la apologética cristiana es tanto la ciencia como el arte de responder a este tipo de preguntas, haciendo uso de la razón y la evidencia. Así que el Dios de la Biblia no llama a sus hijos a obedecer ciegamente. Los cristianos no son irracionales y la fe cristiana no es ciega. La rica historia intelectual del cristianismo llama a cada uno de nosotros a tener una fe razonable, examinada, basada en evidencia y lista para ser presentada. Este tipo de fe honra a Dios y resiste a la crítica escéptica y a la duda personal. Así que hasta aquí llegamos con este café de hoy, amargo para los ateos y amargo para los que dicen que todas las religiones son verdad. La verdad no es democrática ni relativa, y eso es amargo. Espero que haya sido útil para todos ustedes y recuerden, si crees que esto pueda ser útil para otros, compártelo. Como siempre les recuerdo también, pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También en mis cuentas personales, que lo pueden hacer buscándome por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo por allí les estaré respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.